Bien, hola a todos nuevamente, a todos y a todas, chiquillos, vamos a revisar hoy la actividad propuesta continuando con la división de números enteros. Bien, que están en la página 18. Ahí habían algunos ejercicios y problemas que estaban propuestos. Entonces, en el fondo, el objetivo de este video va a ser aplicar la división de números enteros en diversos contextos, ya sea en operatoria, en resolución de problemas y otras actividades que están propuestas. Bien, recordemos en primera instancia que en una división, ¿cierto? Yo tengo estos elementos. Tengo el dividendo, el divisor y el cociente, que es el resultado que yo estoy buscando. Bien, el resultado de la división. Ahora, voy a hacer algunos solamente. Ya no es necesario hacerlos todos, pero sí algunos casos que podrían haberlos complicado. Entonces, ¿qué debemos considerar acá? Para dividir, hacemos el mismo procedimiento de siempre, solamente que tenemos que considerar el signo del resultado. Entonces vamos a comenzar con la letra A, obviamente que es la más sencilla. La letra A, ¿cierto? Tengo 4 dividido menos 2. Entonces, si ustedes recuerdan, yo hice alguna analogía con la multiplicación, pero es más que nada para demostrar el signo que va a tener el resultado, el cociente. Pero acá podemos aplicar directamente la regla de los signos. Si yo divido, ¿cierto?, un número que es positivo con uno que es negativo, como son signos distintos, el resultado va a ser negativo. Entonces, vamos a cambiar mejor de color. Ahora sí, tengo entonces un número que es positivo con uno que es negativo. El resultado necesariamente va a ser negativo porque son signos distintos. Y ahora hago la división normalmente. 4, ¿cierto?, dividido 2, finalmente es 2. ¿Cierto? Nada del otro mundo, nada extraño. La división, como lo hacemos normalmente, simplemente tenemos que ver el signo del resultado. Bien. Podemos hacer, ¿cierto?, la letra B. Vamos a cambiar de color. Entonces tenemos la B. Voy a hacer 2 de cada columna. B, tenemos menos 12 dividido menos 6. Entonces acá tenemos que hacer nuevamente el mismo análisis. El signo de cada uno de estos números. El dividendo es negativo, el divisor es negativo. Son signos iguales. Por ende el resultado va a ser positivo. Entonces ahora hago la división normalmente. Ya tengo el signo, así que me preocupo solamente de los números. 12 dividido 6, o cuántas veces cabe el 6 en el 12, ¿cierto? 2 veces. Y este más, si lo colocaron no está mal, pero no es necesario escribirlo. Bien. Vamos a pasar a esta columna de acá. ¿Cuál podría complicarlo? Vamos a hacer la letra E y H, que finalmente se va repitiendo el procedimiento. La letra E, tengo menos 120 dividido 60. Entonces, primero analizo los signos. ¿Por qué insisto con esto? Porque hay veces que sucede que en algunos casos alumnos que realizan la división correctamente, pero se olvidan de colocar el signo. Entonces mejor me aseguro con el signo. Este número es negativo, esto es positivo. Signo distinto. Entonces el resultado es negativo. ¿Cuántas veces cabe el 60 en el 120? 2 veces. Bien. Ahora, vamos al H. ¿Por qué el H? Porque ahí está el 0. Entonces, si recuerdan el video anterior, vimos qué pasa cuando tengo 0 dividido por cualquier número entero. Entonces, ahí dijimos, ¿cierto?, que 0, cuando lo divido por cualquier número, el resultado es 0. ¿Cómo obtengo este 0? Multiplicando estos dos. Recuerden acá el 120, ¿cómo lo obtengo? El menos 120, multiplicando estos dos, obtengo este. ¿Cómo obtengo el 0? Multiplicando estos dos. Bien, continuemos con esta columna de acá.
Vamos a hacer el I y el K. El I. Tengo menos 49 dividido menos 7. Entonces acá, de nuevo los signos tienen el mismo signo. Ambos son negativos. El resultado va a ser positivo, que esta vez no lo voy a escribir. Ahora, aquí lo que deben sí, obviamente tener cuidado con las tablas. Ya hay veces que hay errores comunes, pero tienen que estar concentrados. El 7 en el 49, ¿cuántas veces? 7 veces. Bien. Y vamos a hacer ahora la letra K. La letra K. Entonces tengo 100 dividido menos 100. Analizo entonces los signos. Este número es positivo, este número es negativo. Son signos distintos. El resultado será entonces negativo. Y ahora digo, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe el 100 en el 100? Una vez. Bien, entonces la idea es que comparen con los resultados que ustedes tienen. No lo hice todo, pero si se dan cuenta están todos los casos. Están signos distintos, signos iguales, está el 0 de por medio. Y los otros básicamente cambian número, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a continuar. Ahora con la próxima actividad. Ya, acá entonces tengo que encontrar, bueno, en este caso el divisor, el dividendo, divisor-dividendo. El cociente básicamente ya está calculado. Entonces comencemos primero con la letra, acá son pocos, así que los vamos a hacer todos. La letra A. Perdón, ahora sí. La letra A. 10 dividido ¿qué número? Me da como resultado menos 2. Ya, entonces acá, como en el video anterior, voy a hacer acá el ejemplo bien breve en realidad para que sea más fácil de familiarizar. Tengo 8 dividido 2, eso es 4. Esto es con números naturales. ¿Cómo obtengo el 8? Multiplicando estos dos. Si multiplico estos dos, tengo este. Entonces el 10, por ejemplo, lo puedo leer de dos formas. Si lo veo de esta forma, digo, ¿qué número multiplicado por menos 2 me da como resultado 10? Entonces, primero veamos el signo. Menos 2. Vamos a cambiar de color. Entonces, si se dan cuenta, este 10 lo voy a obtener multiplicando estos dos números. ¿Ya? Ahora, ¿qué signo va a tener este número? Para que sea positivo, estos dos números, como se están multiplicando, tendría que ser del mismo signo. Entonces acá también tendría que ser negativo. Ahora, 2 por cuánto me da 10 por 5. Entonces, ese es el número desconocido, menos 5. ¿Ya? Otra forma que lo puedo decir. 10 dividido ¿cuánto me da? 2. Ahí veo solamente el número, después veo con el signo. Entonces 10 dividido 5 me da 2. Ahora, para que sea negativo, también aplico cierto lo mismo. Tiene que ser signos distintos. Este es positivo y este tendría que ser negativo, porque aplico la misma regla de los signos de la multiplicación. Entonces, si divido números que tienen distintos signos, me da resultado negativo. Bien, ustedes eligen cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué hice esta forma? En el fondo, como en el video anterior, de aprendiendo en el fondo a dividir, lo asocié con la multiplicación porque las reglas son las mismas. Entonces ahora lo vamos a ver ya de manera más rápida para no hacer ese proceso. Pero de ahí viene. Entonces el B. Sigamos con el B. Ahora el dividendo, el número que estoy buscando, dividido menos 4, me da como resultado 300.
Ya, entonces tengo que encontrar este número. Voy a escribir nuevamente esto mismo. Ya, si yo veo el signo, para que me dé positivo el resultado, estos dos números tendrían que tener el mismo signo. Entonces, si este número es negativo, este número también tendría que ser negativo. Signos iguales, el resultado es positivo. Ahora, ¿qué número dividido por 4 me da 300? ¿Cómo puedo obtener eso? ¿Qué número dividido 4 me da 300? En este caso, menos 4. Tendríamos que mirarlo de otra forma. Volvamos de nuevo acá. Fíjense. Este número, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando estos dos. Entonces, ¿cómo voy a obtener este número de acá? Simplemente multiplicando estos dos. Voy a hacer el cálculo acá aparte. 4 por 300 es lo mismo que 300 por 4. Y eso es 0, 0, 1200. Entonces el número que yo ando buscando de partida tiene que ser negativo y el valor es 1200. ¿Cómo lo obtuve? Digo, ¿qué número dividido por menos 4 me da 300? Veo el signo, tiene que también ser negativo el mismo signo. Ahora, como lo encuentro, hago esta relación que ya tengo acá. Hay veces que es difícil de ver esto como de inmediato, así que mejor dar un ejemplo con valores conocidos. Un ejemplo sencillo. Entonces ahí podemos ver la relación. Ya. Vamos a continuar ahora con la letra C. Letra C. Ahora de nuevo estoy buscando el dividendo. ¿Qué número dividido por 3 me da menos 12? Entonces, también lo signo. Este número es negativo. Este número es positivo. Para que el resultado, ¿cierto?, el cociente sea negativo, estos dos números tendrían que ser signos distintos. Entonces este número tendría que ser negativo. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Al igual que acá, recuerden, el 8 ¿cómo lo obtuve? Multiplicando el divisor por el cociente. Entonces acá el divisor es 3 y el dividendo, perdón, el cociente es menos 12. Entonces, ¿cuánto es 3 por menos 12? El resultado es, en este caso, menos 36. Es el número que ando buscando. Si yo a menos 36 lo divido por 3, me da como resultado menos 12. Entonces, si se dan cuenta, tienen que hacer la analogía entre la división y la multiplicación. ¿En qué se parece? Vamos con la letra D. Ustedes pueden ir variando las formas de cómo obtenerlo. Tengo menos 32 dividido este número que ando buscando, me da como resultado 1. ¿Cómo lo puedo obtener? Veamos primero los signos. Los signos. Este número es negativo, este es positivo. Entonces, para que el cociente, el resultado sea positivo, necesariamente este número, el divisor, tiene que ser del mismo signo, tiene que ser negativo. Entonces simplemente digo el menos 32, ¿por cuánto tengo que dividirlo para que me dé 1? Entonces acá tendríamos que ver cuándo nos da como resultado el cociente 1. Cuando yo divido el mismo número. Por ejemplo, si tengo 5 dividido 5, ¿eso cuánto es? 1. 2 dividido 2, ¿cuánto es? También 1. Ahora, da lo mismo si es negativo o positivo. Puedo tener, por ejemplo, menos 4 dividido menos 4. El resultado también es 1. Cuando es el mismo número, tiene que tener el número y el mismo signo. Bien, este es negativo dividido en negativo. Signo de iguales, el resultado es positivo. Entonces, eso tienen que tenerlo en claro. Cuando yo divida un número, para que me dé 1, tiene que ser el mismo número. Un número dividido por sí mismo es
1. Entonces, acá el número que yo ando buscando, en el fondo es el mismo número. Es menos 32. Ahora, ¿qué pasa si acá tuviese como resultado en vez de 1 menos 1? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál tendría que ser el número? De partida, como es 1, ¿cierto? Tiene que ser el mismo número. Pero, para que sea negativo, cualquiera de estos dos, en este caso este está fijo, este tendría que ser signo distinto. Tendría que ser 32 positivo. Entonces podría también ocurrir eso. Que es el caso que viene ahora. Que es la letra E. Tengo menos 21 dividido el número que ando buscando, me tiene que dar como resultado menos 1. Entonces, menos 21 dividido el número que ando buscando me da menos 1. Voy a cambiar de color. Entonces, como les decía anteriormente, para que me dé 1, me concentro solamente en el 1, después veo los signos. Tendría que ser el mismo número. Entonces tendría que ser también 21. Ahora tengo que ver el signo. Como este número es negativo, estos dos números tendrían que tener signos distintos. Si este número ya es negativo, este número tendría que ser positivo. Entonces solamente 21. ¿Bien? El número que ando buscando entonces es 21 positivo. Vamos a continuar con finalmente la letra F. Ahora ando buscando el dividendo. ¿Qué número dividido 144 me da como resultado 0? ¿Qué pasó acá? Piensen un momento. ¿Qué número al dividirlo por 144 me da 0? Ahí tengo que ocupar la propiedad, ¿cierto?, que vimos en el video anterior, que la voy a escribir acá. 0 dividido cualquier número, ya sea positivo o negativo, siempre me va a dar como resultado 0. Entonces 0 dividido, por ejemplo, menos 3 o menos 8 o positivo, ¿da lo mismo? Siempre el resultado va a ser 0. Entonces, para que acá el resultado me dé 0, este número necesariamente tiene que ser, ¿cierto?, el número que ando buscando. Probablemente ustedes lo completaron acá mismo, pero lo voy a dejar así. El número que ando buscando es el 0. 0 dividido cualquier número es 0. Bien, vamos a resolver el siguiente problema. El problema es el siguiente. Dice, Marta participa en un juego en el cual se lanzan 2 dados. Los puntos se otorgan según lo siguiente. Si la suma es 10, es decir, lanzo, ¿cierto?, ambos dados y cuando yo sumo esos dos valores se obtienen, la suma sea 10, yo voy a tener como puntaje 2 puntos. Ahora, si la suma es menor que 10, se obtienen, ¿cierto?, menos 4 puntos. Es decir, puedo lanzar los dos dados, uno me sale 5 y el otro me sale 4. Si yo lo sumo son 9. Entonces es menor que 10. Si ocurre eso, yo obtuviese, en este caso Marta, perdón, tendría un puntaje de menos 4 puntos. Ahora, si la suma es mayor que 10, se obtienen menos 2 puntos. Marta jugó 7 veces y en cada tirada consiguió la misma cantidad de puntos. Si lleva menos 14 puntos, ¿cuánto obtuvo cada vez? ¿Qué sumas pudo haber conseguido con los dados? Bien, entonces acá es importante destacar la información que me están dando. ¿Ya? Entonces aquí hay condiciones dependiendo de la suma de los dados, me van a dar cierta cantidad de puntajes si es que se cumplen estas 3 condiciones. Ahora, lo importante es que me dice que acá Marta jugó 7 veces. Perdón. 7 veces.
Y también en cada tirada consiguió la misma cantidad de puntos. Entonces es importante. Jugó 7 veces. Y cada tirada consiguió la misma cantidad de puntaje. La primera tirada, por ejemplo, un puntaje. Segunda tirada, el mismo puntaje. Tercera, el mismo puntaje. A 7 veces le da lo mismo. Entonces, una vez que terminó, ¿cierto?, el juego, luego de esas 7 veces, da como resultado menos 14 puntos. Entonces me preguntan, ¿cuántos obtuvo cada vez? ¿Ya? Es decir, ¿cuántos puntos tuvo cada vez? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hay varias formas de hacerlo. Ustedes, algunos hicieron dibujos, pero lo vamos a abordar de la siguiente forma. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Marta jugó 7 veces. La primera vez sacó un puntaje, que fue el mismo que la segunda vez, porque dice que es la misma cantidad de puntajes en cada tirada. Entonces la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Si yo sumo todos esos puntajes, cada cajita es el mismo valor. Bueno, independiente que se vea una más grande que la otra, no importa. Pero cada caja representa lo mismo, que no sé cuánto es el valor, que es lo que ando buscando acá. Pero sí sé que siempre fue el mismo puntaje. Y una vez que yo sumo todo ese puntaje, llego al puntaje final, que son menos 14 puntos. Menos 14. Entonces lo puedo representar esa situación de esa forma. Ustedes podrían ahí crear otra. Bien, no hay problema. Yo puedo ocupar esta forma. Pueden hacer círculos o lo que se les venga a la mente. Pero si se dan cuenta, estos 14 puntos, menos 14 puntos, se va a repartir 7 veces. Y cada uno tiene, ¿cierto?, la misma cantidad. Entonces aquí se les viene a la mente, ¿a qué operación se les viene a la mente este proceso? Este menos 14 se reparte en 7 partes iguales. Entonces lo que puedo hacer es escribirlo, ¿cierto?, como es repartir, yo lo puedo colocar como división. ¿Qué es lo que voy a dividir? El puntaje total son menos 14, se reparte en 7 partes iguales. ¿Por qué partes iguales? Son 7 veces y en cada tirada la misma cantidad. Es decir, cada uno de estos valores es lo mismo. Entonces lo divido por 7 y eso me va a dar un valor que es el valor de cada una de las tiradas. El puntaje. Ojo, el puntaje, no qué valores tiene cada uno de los dados, sino que el puntaje que me dio. Después tengo que analizar qué ocurre con ese puntaje, cuáles son las posibles combinaciones de los dados. Pero eso ya es la segunda pregunta. Entonces, repito, este es menos 14, el puntaje total que se reparte en las 7 tiradas que tienen el mismo puntaje. Entonces, si vemos acá con detalle, estamos utilizando una división donde este número es negativo y este número es positivo. Son signos distintos. Por ende, el resultado va a ser, ¿cierto?, negativo. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 14? 2 veces. Entonces, ¿cuántos obtuvo cada vez? Obtuvo, ¿cierto?, en cada tirada menos 2. Menos 2 puntos. Menos 2. En cada una. Menos 2. Entonces, si se dan cuenta, para resolver esto utilizamos la división de números enteros, ¿ya? Porque tuvimos que repartir ese valor, el menos 14, en 7 tiradas iguales. Esta es una forma más sencilla de hacerlo, o sea, no más sencilla, sino que más directa de hacerlo. Pero para eso hay que comprenderlo bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este dibujo, yo podría también, por descarte, ocupar alguna de estas opciones. Lo importante es que, como me dicen que sacó la misma tirada de puntos en cada tirada, o ocurrió esto, o esto, o esto. ¿Por qué?
porque dicen que es la misma cantidad de puntaje. Entonces no puede ser que en algún momento la suma sea 10 y saque 2 puntos, o después que sea menor que 10 saque este. No, tiene que ser la misma cantidad. O todos son mayores que 10, o todos son menores que 10, o todos son 10. Entonces podría probar, por ejemplo, si saco 2 puntos, sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Y eso es posible que me dé menos 14? ¿Qué creen ustedes? Estoy sumando solamente números positivos. Entonces es imposible que me dé menos 14. Entonces también la podría hacer por descarte. Esta no funciona. Ahora, que hayan sido ciertos menores que 10, tendría menos 4, menos 4, menos 4. ¿Cuántas veces menos 4? 7 veces. Podría también utilizar esto. Sería menos 7. Lo voy a hacer acá aparte. Por 4. Y eso sería, como son signos distintos, sería menos 28. Y aquí tengo menos 14. Entonces tampoco me sirve. Finalmente, por descarte, si se dan cuenta, también llego a lo mismo. Entonces la respuesta, ¿cuántos obtuvo cada vez? Tuvo menos 2 puntos. Ahora, menos 2 puntos. Para responder a la segunda pregunta, ¿qué sumas pudo haber conseguido con los dados? Entonces, ¿qué tendría que haber ocurrido acá? Que la suma de los dados, del valor que tienen los dados, sea mayor que 10. Entonces, ¿qué sumas pudo haber conseguido? Vamos a borrar esto de acá. Podría haber obtenido lo siguiente. Ya, voy a tener este dado con mi segundo dado. Entonces, ya sabemos que la situación es esta, que yo obtuve menos 2 puntos. Pero para eso, tiene que ser mayor que 10. No 10, porque ya tengo esta situación acá. Tiene que ser mayor que 10. ¿Y cuáles serían esos casos? Por ejemplo, podría tener 6 más 5, que eso es 11, mayor que 10. O la otra opción, ¿cierto?, es que ambos dados salga el valor máximo, que en este caso es 6. Entonces podría ser 6 y 6. Y eso es 12. También es mayor que 10. Es el puntaje máximo que podría obtener. Perdón, no el puntaje, sino que la combinación máxima al sumar los dos dados. Entonces con eso puedo responder a la segunda pregunta. ¿Qué sumas pudo haber conseguido con los dados? Podría haber obtenido 11 o 12. Entonces ustedes lo escriben ahí en su cuaderno que tienen más espacio. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, dice, una cuenta bancaria de una empresa tiene saldo 0. ¿Ya? Entonces no tengo ni saldo a favor ni saldo en contra, simplemente no tengo dinero en mi cuenta. Y se decide hacer uso de su línea de crédito para pagar a los trabajadores. De hecho, una situación bien actual, si ustedes se dan cuenta con todo esto de la pandemia, que hay empresas que no tienen cómo, ¿cierto?, pagar a sus trabajadores, por lo cual es necesario, hay ayudas del gobierno en el cual se financian a la empresa a través de crédito. Entonces, el dinero que va a deber la empresa, pero al menos va a poder pagar a sus trabajadores. Entonces, me dicen acá que cada trabajador recibió un cheque por 305.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores recibieron dicho cheque si el nuevo saldo de la cuenta es de menos 1.220.000? Perdón, esto vamos a eliminarlo. Ya, ahora, el hecho de que sea negativo, menos 1.220.000, simplemente este valor indica que es una deuda, ¿ya? Que eso en algún momento la empresa va a tener que pagarlo. Entonces, fíjense, este dinero, lo que pidió prestado, en este caso la empresa, se reparte en cada trabajador y eso da como resultado, ¿cierto?, que cada trabajador obtenga 305.000 pesos. Entonces me preguntan, ¿cuántos trabajadores recibieron dicho cheque si el nuevo saldo es este valor? Entonces,
¿De qué forma lo podríamos hacer? Lo intentaron ustedes. También hicieron dibujos, bien hicieron distintas representaciones. Y uno podría decir, bueno, claro, estamos viendo cierta división de números enteros, entonces tendríamos que ocupar división. Está bien, pero tenemos que ver el por qué. Entonces, lo importante acá es que este valor se va a repartir en número de trabajadores. ¿Ya? Y eso yo no sé cuántos trabajadores son. Eso es lo que quiero saber. Se reparte y cada trabajador tiene el mismo valor. 305.000. Entonces eso de repartir, ¿cómo lo podríamos ver? Yo voy a repartir, ¿cierto? Un total. ¿Cuánto es el total que tengo? Son 1.220.000. Y eso se va a repartir en una cierta cantidad de trabajadores. Y eso me daría como resultado el valor que cada uno de estos trabajadores va a tener, ¿cierto? Con ese cheque, que serían 305.000. Fíjense, acá tenemos una división, bien, donde tenemos, ¿cierto? El dividendo, el divisor y el cociente. Pero también sería bueno saber qué es lo que representa o significa cada uno de estos valores. Acá el dividendo vendría siendo, ¿cierto?, el total, que en este caso el total de la deuda. El divisor vendría siendo la cantidad de trabajadores. Y finalmente el cociente, que vendría siendo el valor, ¿cierto?, el monto del cheque. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de escribirlo de esta forma, yo le doy sentido a cada uno de estos números y a la operación. No es solamente llegar a escribir una operación, sino que sé qué significa cada uno de estos números. Y eso es muy importante que lo puedan hacer. Bien, de hecho, si lo hacen en una actividad evaluada, generalmente eso da puntaje extra. Así que les recomiendo, por favor, que lo hagan. Bien, hay algunos que son más directos, hacen el cálculo, igual está bien, pero idealmente es que puedan poder representar lo que corresponde a cada uno de los números, no solamente en la división, también en la subtracción, en distintas operaciones. Bien, entonces, ahora, ¿cómo obtenemos este valor? Entonces, 1.220.000 dividido ¿cuánto? Me da 305.000. Ahora, estos son números grandes, pero uno podría hacer lo siguiente. Volvamos al caso de los números pequeños que vimos antes. Tengo 8 dividido 4 y eso me da 2. No siempre voy a ocupar lo mismo, ustedes pueden inventar algunos, pero lo importante es que sean sencillos y en lo posible que estos tres números sean distintos. Ahora, este 8 yo lo puedo obtener multiplicando estos dos. Ahora, ¿cómo podría obtener el 4 en relación a estos dos números? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo puedo obtener un 4 con el 8 y el 2? Ese 4 yo lo podría obtener, ¿cierto? Si es que, aquí ojo con eso, si es que yo divido 8 dividido 2. Si acá el dividendo lo divido por el cociente. La división, el orden sí importa. No es lo mismo 8 dividido 2 que 2 dividido 8, así que ojo con eso. Entonces, si se dan cuenta, podría obtener este valor si lo relaciono con estos dos. ¿Cómo obtengo ese valor? Dividiendo el dividendo con el cociente. Entonces ahora hago lo mismo, pero ahora tengo otros números. ¿Cómo podría obtener la cajita que ando buscando que representa la cantidad de trabajadores? Simplemente si yo divido el total, 1.220.000, lo divido en 305.000. Es decir, si al total yo lo divido por el valor de cada cheque, voy a obtener la cantidad de trabajadores. Y tiene sentido en realidad si ustedes lo piensan un poquito más. Bien, ahora, entonces, ¿cuánto da ese valor?
Si hacemos la división, bueno, yo lo voy a hacer acá para no hacerlo en los pasos más largos. Son 1.220.000 dividido 305.000. Y eso me da como resultado 4. Entonces este valor que yo ando buscando es 4. Ahora está escrito de otra forma, pero ¿cómo lo represento este valor que ando buscando? Simplemente si yo divido estos dos. Entonces si hago la división, el valor de la cajita es 4. Es decir, 4 trabajadores tuvo que pagarle la empresa. Eso es lo que me pregunto. ¿Cuántos trabajadores recibieron dicho cheque? Entonces, respuesta. 4 trabajadores. No basta solamente escribir el número 4. Tengo que saber qué representa ese 4. Y ese 4 que representa cantidad de trabajadores. Trabajadores. Bien. Vamos a continuar entonces con el próximo ejercicio o problema. Bien, el problema es el siguiente. Si Viviana afirma que al dividir un número entero cualquiera por menos 1, dicho número se convierte en su inverso aditivo u opuesto. ¿Está en lo correcto? Si es así, ¿por qué? Entonces veamos lo siguiente. Me dicen, ¿cierto?, que al dividir un número entero cualquiera, si lo divido por 1, al dividir cualquier número por menos 1, voy a obtener su inverso aditivo u opuesto. ¿Cuál es el inverso aditivo u opuesto? Recuerden. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 5? El inverso de 5, ¿cuánto es? El inverso aditivo o lo opuesto es aquel número que, sumado a este número, me da como resultado 0. Entonces el inverso de 5 es, vamos a escribirlo mejor con palabras, inverso de 5. ¿Qué número sumado entonces con 5 me da 0? Y ese tendría que ser, ¿cierto?, menos 5. ¿Ya? Entonces acá me tendría que dar, ¿cierto?, el inverso. Veamos entonces si es correcto. Si tengo, por ejemplo, el 4, puede ser, acá ustedes dan algún valor, cualquier número. 4 dividido menos 1. ¿Cuánto es eso? Si ustedes se fijan los signos, este número es positivo, este número es negativo. Por ende, el resultado es negativo. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 4? 4 veces. Entonces, veamos qué sucede. Me dice, Viviana afirma que al dividir un número entero, ¿cuál es el número entero que estoy dividiendo? El 4. Ese número, si lo divido por menos 1, me da como resultado su inverso. ¿Está correcto? Fíjense, está correcto. Tengo 4 y obtengo menos 4. Podríamos probar otro valor. Podríamos probar, por ejemplo, menos 8. Menos 8 dividido menos 1. Ahora, son signos iguales. Ambos son negativos. Si yo divido números que tienen el mismo signo, el resultado es positivo. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 8? 8 veces. Entonces tengo acá el número y su inverso. El inverso de menos 8 es 8. Si yo sumo estos dos números me da como resultado 0. Entonces está correcto. Bien, ahora, ¿cómo lo pueden demostrar? Si ustedes utilizan ahí la regla de los signos, por ejemplo, si yo multiplico estos dos, obtengo el dividendo. Si multiplico el divisor con el cociente, tengo el dividendo.
Entonces es una forma de demostrarlo. Pero si ustedes prueban cualquier número, va a ocurrir eso. Bien, aplicando las reglas de los signos. Y relacionándolo obviamente con la multiplicación. Bien, finalmente aparece la siguiente situación. Analiza junto a un compañero los procedimientos e identifiquen en cuál de ellos se cometieron errores al resolver el ejercicio. Justifiquen su respuesta. Bueno, en este caso no lo pueden hacer con un compañero, pero solo también lo pueden hacer. Fíjense, acá tengo una operación combinada. Tengo una multiplicación, una división y una adición. Entonces, ¿qué se hace primero? ¿La multiplicación o la división? Acá no hay, ¿cierto? ¿Cuál es primero? Si lo que importa es el de izquierda a derecha. Bien, entonces resuelvo estos dos primero. 4 por menos 3 son menos 12. Más 8 dividido menos 2. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Fíjense. Hicieron de izquierda a derecha. Bien, pero acá hay dos operaciones. Tengo la adición y la división. ¿Qué se hace primero? Tengo que hacer la división. Entonces acá el error que ocurrió fue que Jorge bien, no respetó las prioridades, el orden de la operación. Simplemente desarrolló de izquierda a derecha. Y comenzó bien. Pero tengo que ver las prioridades. Primero son los paréntesis, después potencia, que vamos a ver más adelante. Pues multiplicación o división, de izquierda a derecha. Finalmente adición y sustracción. ¿Bien? Entonces eso fue uno de los errores. No respetó el error de Jorge. No respetó el orden de las operaciones. Ya, entonces si analizamos, Jorge cometió ahí ese error. Había comenzado bien, pero el problema fue acá con la división y la adición. Primero hizo la adición solamente porque vio de izquierda a derecha. Pero hay que analizar también qué otra operación hay entre medio. Veamos qué ocurre con Carla. Tengo qué operaciones. Tengo una multiplicación y una adición y una división. Ojo, que este menos de acá no quiere decir que haya una sustracción, sino que simplemente el signo del número. Ya se ocupan los paréntesis para indicar que el número igual es negativo. Entonces, tengo multiplicación, adición, división. ¿Qué se hace primero? ¿La multiplicación o la división? Recuerda. Entonces, ojo, no es ninguna de las dos. La prioridad es de izquierda a derecha. Entonces tengo que resolver primero la multiplicación. Tengo 4 por menos 3, son signos distintos. Este número es positivo, este número es negativo. Son signos distintos, el resultado es negativo. Está bien. Y después, ¿cierto? Resuelvo acá. Fíjense, a diferencia de Jorge, ¿qué fue lo que hizo su compañera? ¿Ya? Respetó el orden de la operación. Ahora resolvió, ¿cierto? La división. Tengo 8 dividido menos 2. Este número es positivo, este número es negativo. Como resultado tengo, ¿cierto? Un número negativo que es menos 4. Finalmente me queda una adición, que ya es lo último que hago. Estoy sumando dos números que tienen el mismo signo. Se suman los valores absolutos y se conserva el signo. Como los dos son negativos, se mantiene el signo. Entonces, esto está correcto. Bien, es importante analizar de todas maneras este tipo de ejercicios donde hay errores. Los errores también son bastante valiosos. ¿Ya? La idea es, obviamente, si hay un error, revisar, ver en qué se comete, cuál fue el error que cometieron, porque eso es un aprendizaje. Bien, no vean el error como algo malo en el fondo. Obviamente la idea es que se equivoquen, no lo vuelvan a hacer, pero tienen que ver que eso es normal de vez en cuando equivocarse, pero también es un aprendizaje. Bien, espero que con esto hayan complementado o hayan revisado el desarrollo que ustedes hicieron y hayan podido, ¿cierto?, corregir y comparar el procedimiento que ustedes realizaron con lo que acabamos de mostrar en este video.
Me despido, espero que esté muy bien. Cualquier consulta, por favor, a los correos y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén